Mi nombre es Arles López, estamos en el mundo de la creatividad, de la innovación, del diseño, del mercadeo y por lo tanto queremos compartir con ustedes este mundo tan excepcional como lo es el diseño creativo. Vamos a tener algunas temáticas como vamos a conceptualizar lo que es diseño, vamos a conceptualizar lo que es creatividad y después vamos a hacer una unión entre estos dos conceptos para poder llegar a comprender lo que es el diseño creativo. ¿Qué acciones tenemos nosotros con respecto a buscar cómo vamos a ser más creativos? Vamos a conocer la importancia también de las metodologías ágiles para lograr a través de ellas hacer, diseñar, proponer y agilizar nuestra mente proponiendo diseño, proponiendo creaciones, pero sobre todo proponiendo innovación. Vamos a comenzar por acercarnos un poco a lo que es el concepto de creatividad. Hay un sinnúmero, casualmente buscaba en las redes sociales, buscaba en internet y hay casi 1 millón de conceptos, unos más trabajados que otros en lo que respecta a la creatividad, pero hay 3 frases que a mí me llamaron la atención. La primera es la que el genio Albert Einstein trata o se acerca a lo que es la creatividad. Dice Albert Einstein que creatividad es la inteligencia divirtiéndose. El doctor Robert Sternberg de la Universidad de Yale lo justifica desde otra perspectiva. Dice que la creatividad no es una habilidad, sino más bien una capacidad. En el caso de esos 3 conceptos, el que más me llamó la atención y el que creo que es el que se apega a nuestro tema de hoy es el que dice que la creatividad es cuestión de actitud. Y esa actitud la tomamos, nadie nace creativo. Más adelante vamos a ir viendo que la creatividad no se hereda, la creatividad se aprende. Como muy bien lo decía, la creatividad es una habilidad innata que solo poseen algunos seres dotados, dicen algunos, pero más bien nosotros tratamos de compartir con ustedes que el tema de la creatividad tiene que ver mucho con la actitud de las personas y esa actitud depende desde cómo nosotros buscamos información en internet, pero además cómo nosotros nos desarrollamos en el mundo del día a día. ¿La gente creativa existe o no existe? Ese es el tema que nosotros vamos a llevar hoy. Y vamos a ver cómo a través de elementos tan básicos como simplemente leer un libro, viajar, y cuando hablo de viajar no quiero decir que vamos a tener que salir del país, con solo el hecho de tomar un bus, tomar una ruta, viajar por nuestro país, nosotros vamos desarrollando la creatividad. La creatividad es como un músculo y recuerden que los músculos se agrandan, se ponen fuertes, las personas se ponen fuertes a través de hacer ejercicio. Y ese ejercicio es el que nosotros necesitamos para tratar el tema de la creatividad y después fusionarla con el tema del diseño para lograr diseños creativos. Es la capacidad de tomar ese pedacito de historia mezclado a través de un incentivo emocional, a través de cada uno de los elementos, nuestras circunstancias, nuestros aprendizajes, cómo resolvemos problemas, cómo interactuamos con las personas que nos rodean. Todo eso tiene que ver en la creatividad. Pero la creatividad no tiene que ser solo vista desde la perspectiva para resolver problemas, sino que la creatividad puede aplicarse a un sinnúmero de eventos que nosotros tenemos en nuestra vida, desde el lado emocional, el lado laboral y sobre todo nuestro desempeño profesional en el mundo laboral, en el mundo académico, en el mundo en el que nos desarrollamos. Es un proceso previo de prefiguración. Ahora vamos a hablar un poco del diseño. El diseño es un proceso previo de prefiguración en el cual, o cuando hablamos de prefiguración, hablamos también de una configuración mental. ¿Qué es la configuración mental? Es cuando nosotros agarramos todos esos conocimientos que hemos obtenido a través del tiempo y hacemos una imagen de lo que nosotros vamos buscando cómo crear. También en el caso del diseño, es un conjunto de características visuales y o funcionales que constituyen un determinado objeto animado o inanimado. El mundo del diseño es interesante. Tratamos de representar a través de formas, figuras, colores,
ese mundo imaginario que vive en nuestra mente y lo vamos a llevar o lo vamos a trasladar a través de imágenes, formas, texturas, para lograr esa comunicación visual y poder comunicarnos ya sea con nuestros clientes, con nuestros jefes o con las personas a las que nosotros le estamos desarrollando un proyecto. ¿Cuáles son esos oficios del diseño? O sea, ¿qué es lo que hace el diseño? En primer lugar, es bueno decir que el diseño debe tener dos características fundamentales. El diseño tiene que ser estético, pero también el diseño tiene que ser funcional. Un diseño puede ser muy lindo, un diseño puede ser atractivo visualmente, pero si no nos funciona o no cumple el objetivo para el cual nosotros lo desarrollamos, ese diseño no nos va a funcionar. Ese diseño tiene que comunicarse, pero para poder comunicarse con nuestro público o a la persona a la que nosotros queremos llegar, debe de tener tres elementos básicos. El primero es observar y visualizar. O sea, cuando nosotros observamos, tenemos que ir viendo cómo se desenvuelve ese individuo con el cual nosotros nos tenemos o nos vamos a comunicar. El diseñador Bruno Munari nos dice esto de otra forma, nos dice, cada quien ve lo que sabe. ¿Por qué las marcas, por ejemplo, utilizan muchos colores, formas, texturas, utilizan hasta sonido? ¿Por qué? Porque ellos se han desarrollado a través de un mundo en el cual han posicionado su marca y ellos pueden comunicarse con nosotros a través de colores, formas, texturas y, repito, hasta sonido. También necesitamos evaluar cuáles son esas necesidades que el individuo o con la persona que nos vamos a comunicar tiene, esas necesidades con las que él o por las que él nos busca. También tenemos que planear y proyectar. También tenemos que planear y proyectar. En el caso del diseño, no nos va a venir así como de una inspiración, sino que hay que hacer un proceso en el cual hacer una configuración mental para cual con nosotros nos vamos a comunicar con nuestros clientes. Y en el último punto, que sale ya o es el desarrollo del proyecto, es la ejecución del mismo. O sea, nosotros podemos tener las mejores ideas, pero las ideas dentro de nuestra mente no funcionan si no las llevamos al campo del diseño, a la computadora, al afiche, a la gigantografía. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar ese diseño. Hemos conceptualizado, hemos hecho una introducción, hemos hablado del diseño, ahora vamos a hablar un poco de la creatividad. Ya la creatividad lo mirábamos más atrás, y hablábamos de que la creatividad es una cuestión de actitud. Pero ya introduciéndonos al mundo de la creatividad, vamos a ver que la creatividad es una cualidad múltiple que consta de varios componentes. ¿Cuáles son esos componentes o cuáles son los componentes más importantes? Son la fluidez, la flexibilidad, la innovación y la originalidad. Son 4 componentes que necesitamos tener en cuenta a la hora de nosotros poder poner en práctica lo que llamamos creatividad. Lo vuelvo a repetir: la fluidez, la flexibilidad, la innovación y la originalidad. Ya metimos un poco de creatividad, metimos un poco el concepto de diseño y ahora vamos a fusionar esos dos conceptos. Ahora vamos a hablar ya en sí el tema que nos compete, diseño creativo. ¿Qué es el diseño creativo? Es la capacidad de generar acciones que propicien la originalidad y la utilidad de un proyecto. Son alteraciones provocadas para impulsar la creación de una solución original, estimulando ideas y enfoques nuevos. A veces hablamos un poco de innovación, a veces hablamos de creatividad, pero ¿cómo nosotros logramos diferenciarnos de la cantidad de gente que propone proyectos, que propone ideas, que propone diseño? Bueno, eso va a ser a través de la originalidad. Y en el último elemento que vamos a tocar en conceptualizando el diseño creativo, dice que el diseño creativo está basado en el empleo de estrategias creativas para generar ideas que solucionen problemas. Recordemos que lo que nosotros estamos tratando de hacer a través del diseño creativo es generar una solución a las necesidades o generar una solución a la problemática de la persona, el público, el cliente o con quien nosotros nos queremos comunicar.
Pero ¿de dónde salen las ideas? Hablamos de creatividad, hablamos de diseño. ¿De dónde salen las ideas? Nadie lo sabe con certeza. O sea, la idea se crea en la mente, pero para generar ideas nosotros necesitamos ser creativos. Pero a veces nuestra mente se bloquea. ¿Qué hacemos? Lo primero que yo podría recomendarle es buscar información del tema. Nosotros no podemos tratar un tema de manera creativa, no podemos diseñar o realizar un diseño si no tenemos los elementos básicos que tienen que ver con esa búsqueda de información del problema que nosotros queremos solucionar. Picasso hablaba o tenía una frase que a mí me gusta mucho que dice: yo voy a empezar a pintar para que la creatividad me encuentre trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la creatividad no es que va a venir como un rayo de luz y te va a caer, no. Es que la creatividad, la originalidad, la solución a problemáticas tenemos que conseguirla a través de leer, de buscar información, pero sobre todo encontrar esa conexión a través de la comunicación con nuestros clientes. En algún momento hemos escuchado hablar de Steve Jobs. ¿Quién es Steve Jobs? Steve Jobs, me gustaba que cuando le preguntaban que cómo hacían para que él fuera tan creativo, Steve Jobs tenía una respuesta fácil, decía: yo no soy creativo, lo único que hago es conectar puntos. Y cuando nosotros hablamos de conectar puntos, ¿a qué nos referimos? Conversar con la gente, buscar información. Ahora tenemos ese mundo tan maravilloso como es el Internet. En el Internet nosotros podemos encontrar tanta información. Claro, tenemos que saber las fuentes en las cuales nosotros buscamos información, que tienen que ser fuentes especializadas, pero a través del Internet nosotros podemos encontrar tanta información que nos va a servir para nosotros resolver esa problemática a la cual le buscamos solución. Entonces, si hablamos de creatividad, uno de los primeros puntos que tenemos que hacer es conectarnos con las personas, conectarnos con el Internet, conectarnos con la búsqueda de información para nosotros poder encontrar esas estrategias creativas para lograr conexiones relevantes para el mundo, sobre todo el mundo del diseño. Pero ¿cuáles son esos elementos que nos sirven para conectar? En primer lugar es el pensamiento lateral. Generalmente cuando nosotros nos bloqueamos es que estamos pensando de una manera vertical. Vertical es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y no buscamos esa otra solución a la cual podemos encontrarle esos elementos para poder definir o encontrar, hacer propuestas de diseño a través del pensamiento lateral. Cuando hablamos de lateral hablamos de un lado. ¿Cómo nosotros hacemos para que ese pensamiento vertical, que es el que nos cierra la mente para ser creativo, cómo nosotros podemos trabajar a través de el pensamiento lateral? Necesitamos fluidez, necesitamos originalidad, necesitamos flexibilidad. Una de las cosas que a veces en el mundo de la creatividad y el diseño bloquean, valga la redundancia, la creatividad, es ser, como decimos en buen nicaragüense, cerrado. Necesitamos ser flexibles para escuchar los consejos de los demás, aún más para escuchar hasta críticas. ¿Por qué es bueno escuchar críticas? Porque así nosotros podemos saber si esa persona a la cual se va a comunicar con nosotros tiene la misma observación que nos están haciendo las personas a la hora de ver o evaluar nuestro diseño. Necesitamos innovación. O sea, innovar es aplicarle un proceso nuevo o una forma nueva de hacer las cosas. ¿Cómo hacemos nosotros para fomentar la creatividad? En primer lugar, tenemos que leer. Si no leemos, es difícil que la creatividad va a venir por inspiración. Necesitamos tener un propósito. Steve Jobs, cuando comenzó Apple, no lo comenzó por dinero. Steve Jobs lo comenzó por un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Steve Jobs decía: yo quiero crear el mejor teléfono del mundo. Y a partir de ese propósito, él empieza a hacer la conexión de puntos para crear la marca, crear el teléfono, pero sobre todo cumplir con su propósito, que era generar el mejor teléfono del mundo. Pareciera hasta broma lo que les voy a decir, pero a veces romper nuestro día a día nos sirve para generar creatividad. Bañarse con los ojos cerrados. Bañarse con los ojos cerrados hace que el cerebro no utilice lo que hacemos día a día, sino más bien él busca una alternativa dentro de sus neuronas para poder generar
y poder desarrollarse. Recuerden que hace un momento les decía que la creatividad es como un músculo. Y lo mismo el cerebro. El cerebro es un músculo en el cual, si no lo reforzamos, no vamos a poder ser creativos. Tenemos que viajar, ya les decía, la flexibilidad mental, caminar hacia atrás. Alguien puede decir, pero eso es una locura. El cerebro tiene que cambiar los esquemas con los cuales ya estamos establecidos y hacer de vez en cuando una caminada hacia atrás. Rompe el esquema que nosotros de hecho, por defecto, todos los días nosotros caminamos y ya sabemos cómo caminamos. Pero si nosotros vamos hacia atrás, nosotros caminamos hacia atrás, van a ver cómo el cerebro empieza a romper lo que él ya tenía, un preaprendizaje, y entonces él empieza a crear todos los estímulos, ya sea visuales, sensitivos, para poder caminar hacia atrás. Socializar las propuestas de diseño. Recuerden que estamos hablando de diseño creativo. Uno de los grandes errores que nosotros a veces tenemos es no socializar el diseño. Y cuando hablamos de socializar el diseño es presentarle las propuestas de diseño que vamos a tener a las personas, a un segmento acercado al que nosotros nos vamos a comunicar. Por ejemplo, si nuestro diseño creativo lo vamos a trabajar para jóvenes adolescentes, ese es nuestro segmento. Busquemos a personas adolescentes para que puedan evaluarnos y puedan ver si se puede leer el concepto, si lo que nosotros le queremos decir a través del afiche, de la página web o de cualquier elemento visual que queramos proponer, si él puede lograr o él logra comprender lo que nosotros queremos decir. Tomar notas. A veces nosotros tenemos buenas ideas, pero no tenemos, ya dentro de 5 minutos, dentro de 1 minuto, se nos olvidó lo que queríamos o las buenas ideas que se habían venido. Siempre es bueno caminar con un elemento o un dispositivo digital o, aún más, en el defecto, un cuaderno en el cual nosotros podamos anotar esas ideas para que no se nos olviden. Tenemos que ser curiosos, tenemos que tener un espacio de relajación, porque a veces las ideas, en lugares donde hay mucho ruido, las ideas se dispersan, pero sobre todo tenemos que simplificar. Uno de los elementos que nosotros hablamos de simplificar es cómo nosotros hacerle la vida más fácil a la persona con la que nos vamos a comunicar. Esto tiene que ver o está muy relacionado con esas metodologías ágiles, por ejemplo, como el mind maps. Los mind maps son herramientas gráficas que nos permiten clarificar y organizar nuestras ideas visualmente. O sea, el mind map son mapas visuales o mapas mentales en el cual nosotros podemos ir trabajando esas ideas, esa idea, generarlas de manera creativa y plasmarlas en nuestro diseño. Podemos utilizar para desarrollar el mind maps dibujos, podemos desarrollar ese diseño, podemos hacer esa propuesta visual, pero sobre todo el mind map nos sirve para socializar y, como les decía, asociar ideas. O sea, ya las ideas socializadas las ramificamos y buscamos la solución a la propuesta que tenemos a través del diseño creativo. La ya conocida brainstorm o lluvia de ideas. O sea, la lluvia de ideas es una de las metodologías ágiles que nos sirven para hacer el tema del diseño creativo de una manera más fácil, pero sobre todo no tenemos que emitir juicio, o sea, no decirle a la gente o a las personas que nos hagan correcciones en nuestros diseños, tu idea no es buena, no, más bien escuchar y socializar el tema del diseño. Construir ideas sobre las demás. Una vez, es como una anécdota, teníamos un profesor de diseño que nos decía, roben ideas, pero él decía, roben ideas, pero pónganle su toque personal. Y él lo decía en el buen sentido, porque a veces viendo ideas o viendo propuestas de otras personas podemos generar nuestra propia idea y hacer una propuesta de diseño creativo y encontrarle solución a la problemática que estamos queriendo, al problema o a la problemática que queremos solucionar. Podemos hacer también, hay un sinnúmero de metodologías ágiles, por ejemplo el Design Thinking, que es una forma del pensamiento del diseño, y es a través de esas metodologías podemos nosotros romper o tener una ruptura en el eje del pensamiento. La creatividad como proceso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la creatividad como proceso? Cuando hablamos de creatividad como proceso, nos referimos a la retroalimentación como una fuente de innovación. No debemos posponer cuando se nos viene una idea, ya les decía hace unos minutos,
¿Cómo nosotros las ponemos en práctica? Anotándolas. Se nos olvidan rápidamente y por lo cual nosotros tenemos que ir anotando esas ideas y ponerlas rápidamente en práctica. A veces nosotros pensamos cómo hacer para solucionar, a veces nosotros pensamos cómo solucionar una problemática a través de las ideas. Ya les decía, en el caso de, existe lo que se llama el design thinking, que es el pensamiento de diseño, y este proceso no es lineal, o sea, puede ser un camino a ver, bastante curvo y tiene, en primer lugar, tener en cuenta el tema de la identidad, el tema de la creación, el análisis, la implementación, la innovación y la parte de la evaluación. Cuando hablamos de identidad nos referimos a entender el problema y desarrollar empatía ante el mismo. El segundo punto, cuando hablamos de crear, nos estamos refiriendo a que en esta etapa el design thinking se centra en solucionar el problema y tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones. Después viene, en el tercer punto tenemos el prototipado. Prototipado es hacer una propuesta ya más física, ya los otros eran primero ideas, ahora es una propuesta más física. Después esa idea la vamos a evaluar y el último punto sería el tema de la implementación. Una vez implementado la idea del design thinking, nosotros procedemos o vamos al siguiente paso, que sería ya evaluarla. Ya les decía, ¿cómo hacemos para evaluarla? Retroalimentándola ante el segmento al cual nosotros nos queremos dirigir. Tenemos que tener un pensamiento fluido. Bruce Lee decía, nosotros tenemos que ser como el agua. Y la frase que decía específicamente Bruce Lee era, be like water, my friend. O sea, dice que decía en ese momento que si el agua se colocaba en un contenedor cuadrado, el agua se volvía cuadrada. Si el agua se coloca en un elemento tubular, el agua se hace como una especie de tubo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Bruce Lee? Es que tenemos que tener esa fluidez para adaptarnos, sobre todo los cambios que vienen en estos tiempos actuales. Tenemos algunas técnicas de creatividad e innovación. Ya hablamos de design thinking, podemos utilizar el Scamper. Este Scamper es importante para dar sobre todo una especial prioridad al tema de la diversidad de ideas. ¿Cómo nosotros hacemos el Scamper? Es generando ideas y de una idea crear una idea nueva para ir buscándole solución a los problemas a los que nos presentamos. Ya para finalizar, quisiera hablar del tema del arte de, entre comillas, robar ideas. Ya les decía que cuando nosotros estamos propensos a un mundo donde hay tanta información, es bueno evaluar las ideas, pero sobre todo no solo evaluar las ideas, es evaluar lo que no les resultó bien a la persona que está haciendo ese prototipo, ese diseño, y nosotros agregarle nuestro propio conocimiento. Puede ser que en ese proceso se le escapó algún detalle, por lo tanto no pudo ser o no se pudo realizar la solución a la problemática a la cual se exponían. El tema de robar ideas es el último tema que me gustaría compartir con ustedes, y robar ideas no es nada más que buscar información en el tema relacionado a nuestro proceso. Cuando nosotros queremos solucionar o darle solución a una problemática, tenemos que buscar información relacionada, ver lo que le funcionó a la persona que hizo una primera propuesta para adaptarla y mejorarla, y lo que no le funcionó, buscarle una solución para poder crear esa solución a la problemática que estamos tratando de resolver. Soy Harles López, mi especialidad es creatividad y diseño. Estamos para servirle y nos veremos en una próxima ocasión.